Con su autorización, Presidenta. Diputado, por el Grupo Parlamentario del PES. Gracias, Presidenta, con su autorización. Vamos a hablar de algunas mentiras que se dijeron en 2017. Cuando resultaba evidente que Andrés Manuel López Obrador, el hoy presidente de la República, se enfilaba a aplastar a la oposición en las elecciones del año 2018, la derecha afirmaba a través de redes sociales, a través también de comunicadores y de supuestos expertos en finanzas, que hacia el quinto año de su gobierno el peso tendría una devaluación significativa y se acercaría a una paridad de 30-1. Mentira, porque esa es la doctrina de la derecha. Y hoy el presidente de la República y su gabinete demuestran que se pueden hacer las cosas bien y que se pueden prevenir crisis sexenales. Paisana, no permítame hay continuar, diálogos, por favor. Gracias. Pertenezco a una generación nacida en la crisis. Primero la de 1987, donde el Producto Interno Bruto cayó casi 4%, por una apuesta que hicieron los gobiernos del PRI a dedicarle todo al petróleo. Se derrumba el petróleo, se derrumba la bolsa de valores y después cae la economía. Todavía era un niño cuando en 1994 y 1995 otra crisis derrumbó a este país, auspiciada por tecnócratas educados en universidades de Estados Unidos, pero que habían hecho negocios sucios a través del FOBAPROA, escondiendo la deuda de todas las corporaciones y todos los intereses que estaban cuidando desde el poder. Ya había existido transición en el 2001, bajo el mandato de Fox, cuando se tuvo otra crisis económica significativa, a partir sí también de factores internacionales. No se diga de la crisis del 2008-2009, que enterró las aspiraciones que tenían los ciudadanos de este país a poder hacerse de una vivienda, a poder generar riqueza a través también del esfuerzo y, ¿por qué no?, del crédito. De 3.50 a 7, de 7 a 10, de 10 a 13 y de 13 a 18. Así la paridad en los gobiernos del PRIAN. Lo único que sabíamos en esas décadas es que a final del sexenio venía una crisis y existía temor en los hogares. ¿Con qué objeto, senadora? Es volumen. Quiero una pregunta. Volumen. Quiero una pregunta. ¿Me acepta una pregunta? Claro que Le sí. preguntamos al diputado. ¿Nos puede explicar cómo es que la economía moral y el superpeso de Morena han provocado que 3.8 millones de personas hayan caído en la pobreza solo en lo que va del sexenio de Morena? Gracias. Bien. Tiene 2 minutos para responder. Gracias, diputado. Muchas gracias. Este es un país con enorme desigualdad, senadora. Hay pobreza y hay miseria, sobre todo en el sur de nuestra nación. Yo soy del estado de Jalisco, pero entiendo bien lo que sucede en Guerrero, lo que sucede en Chiapas, lo que sucede en Oaxaca. A mí me duele hoy que legisladores de derecha vengan aquí a determinar que existe una diferencia de trato entre el norte y el sur del país. El sur durante muchas décadas fue abandonado, fue dejado a su suerte. Ni se invertía en infraestructura, ni se cuidaba a los más pobres de este país. El gobierno de la República ha tenido premios internacionales por el manejo de la deuda. Y además, se ha logrado algo que ninguno de los gobiernos de derecha habían tenido la oportunidad, yo creo que sí el deseo, pero no la oportunidad o la felicidad de poder llevar a una realidad. Y eso es que no tengamos una crisis de fin de sexenio. El aumento de la pobreza en algunas regiones del país se debe principalmente a la crisis que se generó a partir del COVID. Y ese es un impacto que existe a nivel mundial y que se genera, claro que sí, y que se genera en todas las clases sociales, que se genera en todos los países del mundo.
Ese fenómeno, senadora, es enunciado por uno de los grandes economistas de nuestra actualidad, Thomas Piketty, como la precarización. Y esa precarización afecta principalmente a mi generación. Ni siquiera quienes tienen una educación universitaria, quienes trabajan en corporaciones transnacionales, quienes han tenido la oportunidad de viajar por el mundo, tienen oportunidades como las que su generación tuvo, donde era más fácil poder adquirir una vivienda, donde existían oportunidades para desarrollarse y tener una familia. Y esa es una decisión que ha sido hoy postergada por muchas personas que pertenecen a mi generación. Se trata entonces, senadora, y con esto termino de contestarle, de una herencia por los gobiernos que el PAN, que la derecha le dejaron a este país, con un cúmulo de factores también internacionales. Yo le pediría que tenga paciencia. Lamentablemente usted traicionó al movimiento, pero que tenga paciencia para que vea lo que ocurre cuando Morena tenga 3 sexenios de gobierno en este país, porque entonces habremos consolidado la cuarta transformación. Gracias, presidenta. Continúe el orador. Bien. Entre otras noticias importantes también que se viven en nuestro día, cómo se desinflan las bancadas de la derecha en los estados, la renuncia masiva de legisladores del PRI en el estado de Hidalgo, la renuncia masiva de perfiles relevantes del PRI en el estado de Sinaloa. Yo le quiero decir hoy a todas las personas que no acompañaron al movimiento en 2018 y 2021 que las puertas están abiertas. 6 grandes hombres y mujeres están recorriendo el país en estos momentos sin cometer actos anticipados de campaña. La ignorancia los lleva a obviar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado como doctrina jurisprudencial que solo existen actos anticipados de campaña cuando existe un llamado expreso e inequívoco al voto. Lamento decirles que para sus intereses no existen actos anticipados de campaña. Gobernaremos este país durante más sexenios. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes.